Juan Bautista de Anza y la ruta colonizadora. Recordemos que para poder colonizar la Alta California y fundar ciudades como Los Ángeles e incluso San Francisco, muy alejadas de la actual frontera de México con Estados Unidos, cerca de 1900 kilómetros de distancia, para poder incluso llegar de la entonces y actual Ciudad de México hasta la actual ciudad de San Francisco, había que recorrer miles de kilómetros. La figura que hizo posible el poder recorrer a pie, por vía terrestre, a caballo, en carruaje y como fuera posible, por tierra, llegar de la Ciudad de México a la ciudad de San Francisco, quien lo hizo posible fue Juan Bautista de Anza. Él abrió una ruta que posibilitó la colonización europea, que en ese momento eran prácticamente españoles, porque estamos hablando que era el virreinato de la Nueva España, de la Alta California. Los soldados y familias que escoltó desde el desierto de Sonora, México, a la Alta California, que México perdió en 1848 con la intervención de Estados Unidos, él fue quien llevó el idioma español, las costumbres, la religión cristiana, la cultura española a esa parte del mundo, a la actual ciudad de San Francisco. La mayoría de los miembros de su expedición habían nacido ya en América, en tierras de la Nueva España, por lo cual eran criollos y mestizos, la mayoría de quienes lo acompañaban en esa labor de colonización. Estoy hablando de los inicios de la colonización de la Alta California, de la fundación de Los Ángeles, de la fundación de San Francisco y de la fundación de la fortaleza de San Francisco por parte de Juan Bautista de Anza. Entre ellos había personas de sangre europea, indígena desde luego, y descendientes de mulatos y mestizos. Entre los soldados que acompañaban a de Anza iba José María Pico, que sería padre de Pío de Jesús, último gobernador mexicano de la Alta California. Duró poco tiempo esa dominación de parte de México de esos extensos y vastos territorios que legítimamente eran mexicanos. Este abogado defensor del indio Nazario, en el primer caso de envenenamiento documentado en California y que presuntamente acabó con la vida en 1812 de José Pedro Panto, el franciscano que lo defendió a ese indio frente a las autoridades de ese lugar de California. Pero recordemos que Juan Bautista de Anza estableció una ruta del actual ciudad de Nogales, México, hasta San Francisco, California. Son 1900 kilómetros y él lo hizo con 247 colonos para fundar la ciudad de San Francisco. Partieron desde México por una ruta terrestre y fundaron San Francisco. Para ello corría el año de 1774, pocos años antes de que se independizara Estados Unidos. 2 años después, en 1776, se independizan las 13 colonias y surge Estados Unidos. 2 años antes, 1774, corría ese año, España, el Imperio Español, dominaba el mundo prácticamente, era el más extenso y más rico de la tierra, desde la costa este de América, que la actual Florida, hasta Filipinas, pero las incursiones inglesas y rusas por la costa oeste de América ponían cada vez más nerviosas a las autoridades españolas. Juan Bautista de Anza, este militar español nacido en Nueva España en 1736, se presentó ante el virrey de la Nueva España en 1772, 2 años antes, con una propuesta. Él le dijo: mira, virrey, voy a realizar una expedición para fundar una ciudad en una bahía que cumpla las condiciones defensivas para establecer una fortaleza y poder defender esos nuevos territorios para la corona española. El virrey aceptó, le dieron los insumos, los pertrechos, el parque, lo suficiente, y lo apoyaron, de tal manera que logró reunir 247 colonos que componían varias familias que iban a fundar la ciudad de San Francisco. En aquellos momentos, un terreno por donde él transitó, esos 1900 kilómetros, eran un terreno poco conocido, de difícil acceso y complejo de abastecer, de llevar insumos por tierra. En algunos lugares había que atravesar zonas desérticas, en otras montañosas, de difícil acceso,
una ardua y laboriosa tarea que emprendió con avidez Juan Bautista de Anza. Aquella primera expedición que fundó la ciudad de San Francisco fue el germen de otras más en las que de Anza ascendió ya a teniente coronel de las fuerzas realistas en Nueva España. Partió desde Nogales, México, hasta alcanzar la bahía de San Francisco. El viaje duró varios días. Fue duro, arduo y no estuvo exento de peligros. Sin embargo, la misión encomendada resultó un nuevo éxito. Junto con los 247 colonos, no pereció nadie en el camino, llegaron todos. Juan Bautista de Anza pudo concluir su labor el 28 de marzo de 1776 en esa bahía, a lo que hoy se le conoce como San Francisco. En esa bahía, hermosa bahía, estableció una fortaleza militar y 6 meses después, un franciscano español fundó lo que sería la misión de San Francisco. De hecho, la labor de Juan Bautista de Anza sirvió para fundar, de hecho él fundó la ciudad de San Francisco. Los españoles habían alcanzado el puerto natural de San Francisco en 1769, años antes. Estamos hablando de 7 años antes, hasta donde había llegado por mar. Ellos habían llegado por mar, los barcos españoles, pero no por tierra. La ruta por tierra la estableció Juan Bautista de Anza, 1900 kilómetros por tierra, muy difíciles de transitar. Sin embargo, fue de Anza el que abrió una ruta, terrestre, segura, una ruta segura y relativamente rápida para unir la Ciudad de México con la nueva ciudad de San Francisco. Y esto permitió circular por ciudades intermedias como Los Ángeles y algunas otras que se fueron fundando a lo largo de esa ruta que estableció Juan Bautista de Anza. Aunque no se quedó él ahí por mucho tiempo, poco después inició el camino de regreso a la Ciudad de México, donde el virrey le nombró gobernador de Nuevo México. La gesta de Juan Bautista de Anza se recuerda hoy día en los Estados Unidos, sobre todo porque es una de las ciudades más importantes hoy en día de ese país, pero fue fundada cuando existió el virreinato de la Nueva España y después formó parte del México imperial y luego del México independiente de los Estados Unidos mexicanos, de la República Mexicana. Territorios que se perdieron con la firma del Tratado Guadalupe Hidalgo el 2 de febrero de 1848. Pero te diré que los descendientes de Juan Bautista de Anza y de los colonos que él llevó, los 247, hombres y mujeres valientes, valerosos, que le acompañaron contra todo pronóstico y llegaron todos, eso es lo que hay que destacar, hasta San Francisco. Nadie se dio por vencido, todos cumplieron su objetivo. 1900 kilómetros que pudieron recorrer hombres, mujeres y niños. Se recuerda esta hazaña cada año a finales de junio. Esa expedición es muy celebrada en los Estados Unidos. Esos 1900 kilómetros se han convertido hoy en día en una ruta turística que está promovida por el gobierno de aquel país, por lo cual se han establecido senderos que pasan por el trazo original de la ruta de Juan Bautista de Anza. Hay cientos de kilómetros que hoy en día puedes recorrer como mochilero para recrear la hazaña que cumplimentó Juan Bautista de Anza. Lo puedes hacer como mochilero aún hoy en día. Sin embargo, esa labor fue muy ardua y muy difícil para poder llevar 247 colonos, hombres, mujeres y niños de diferentes edades, y llegar todos sanos y salvos hasta su objetivo. Por lo tanto, Juan Bautista de Anza abrió una ruta que posibilitó la colonización de la Nueva España, de la Alta California, de tal manera que se le reconoce desde entonces a hoy en día. El por qué se propició la expedición de Anza fue que la corona española ya llevaba más de 200 años en el Nuevo Mundo. Su extenso imperio abarcaba desde lo que hoy es el oeste de Estados Unidos hasta las Filipinas, pero tenía que asegurar sus posesiones de la costa del Pacífico frente a las incursiones rusas e inglesas. Por eso se apoyaron varias expediciones, como la de Gaspar de Pórtola y después como la de Juan Bautista de Anza. Lo que hay que aclarar es que la región de San Francisco y todo el recorrido, todos esos 1900 kilómetros que descubrió,
que estableció esa ruta vía terrestre segura por Juan Bautista de Anza. Tras independizarse de España, el México independiente en 1821, todas esas zonas pasaron a formar parte de México. Bajo el dominio mexicano del sistema misionero, gradualmente se llegó a ese sistema, finalizó, pero las tierras seguían siendo mexicanas. Aquí el defecto, el error que cometieron las autoridades mexicanas es que comenzaron a privatizar tierras que antes pertenecían a los misioneros. Empezaron a fraccionar tierras que habían adecuado para el cultivo y que eran tierras altamente productivas, las empezaron a privatizar para allegarse de recursos las pequeñas administraciones gubernativas de la República Mexicana. De tal manera que en 1835 el inglés William Richardson erigió la primera casa independiente en esas tierras que habían desincorporado de la iglesia y vendido a particulares. Aquí tenemos una cuestión, que la población mexicana era menor, había más colonos extranjeros, sobre todo norteamericanos, porque había colonos provenientes de toda Europa, había alemanes, irlandeses, pero la minoría eran los dueños del territorio, que eran los mexicanos. Por lo cual eso fue aprovechado por el primer comprador que realizó la primera casa independiente en la bahía de San Francisco, William Richardson, y él hizo un plano urbano para expandir el poblado hasta la ciudad llamada Yerbabuena. Él fue el que comenzó, así como Austin provocó la disgregación de Texas, en San Francisco lo provocó William Richardson, que provocó la separación porque él comenzó a traer colonos estadounidenses, de tal manera que fueron una abrumadora mayoría, y llegó el momento que el comodoro John D. Slot, cualquier persona pudo haber sido porque era una minoría, reclamó California para los Estados Unidos el 7 de julio de 1846 durante la intervención mexicana de Estados Unidos sobre México, de tal manera que el soldado John B. Montgomery llegó a Yerbabuena para reclamarla 2 días después, y de esa forma Yerbabuena fue renombrada como San Francisco en su totalidad, y así se le reconoce lo que es hoy en día la ciudad de San Francisco. En un inicio se llamó, bajo el dominio mexicano, se llamó la Misión de San Francisco. Ya bajo el dominio de Estados Unidos ya se renombró toda la extensión, todo el distrito, como San Francisco. México oficializó la cesión de ese territorio a los Estados Unidos al final de su intervención, cuando México fue derrotado de una manera muy extraña, porque teníamos un poderoso ejército de cerca de 30,000 hombres que iba a defender la Ciudad de México contra una minoría, un ejército pequeño de 6,000. Entonces fácilmente casi 30,000 podían haber defendido frente a 6,000. Sin embargo, Santana no lo hizo, decidió disgregar el ejército y quiso entrar con lo que le quedaba de ejército en Oaxaca, donde Benito Juárez le impidió el ingreso a Oaxaca. Terminó de garantizar la derrota de México frente a Estados Unidos. Sin embargo, aún y a pesar de todo, México sigue siendo, es y será una gran nación. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.